Desafíos matemáticos. Buen día, el día de hoy vamos a resolver las páginas 14, 15, 16, 17 y 18 del libro de proyectos de aula de sexto grado. Vamos a comenzar. Acción. Vayamos y volvamos. Los adverbios son palabras que funcionan como complemento de un verbo o un adjetivo para dar mayor sentido a una oración y pueda responder preguntas como dónde, cómo, cuándo o cuánto. Existen adverbios de modo que responden a la pregunta cómo. También hay adverbios de tiempo que responden a la pregunta cuándo, de cantidad a la pregunta cuánto y de lugar a la pregunta dónde, por mencionar algunos. Por otro lado, las frases adverbiales son conjuntos de palabras que cumplen la función del adverbio. Para saber más sobre el uso y tipo de adverbios y frases adverbiales, consulta el libro de nuestros saberes para alumno, maestro y familia. Te dejo el link en la descripción para que lo puedas revisar. Vamos a continuar. Número 1. En comunidades, copien las siguientes tarjetas en hojas de colores o de reuso. Luego recórtenlas y jueguen al memorama relacional. Pongan atención a los tipos de adverbios y relaciónenlos con palabras o frases adverbiales para formar los pares de las tarjetas como corresponda. Al finalizar el juego, peguen las tarjetas en hojas. Entonces, este es el memorama. Primero tenemos adverbios de modo, que en este caso es bien, mal, regularmente, fácilmente y rápidamente. Es como lo vas a hacer. Después tenemos el de negación. Los adverbios de negación son jamás, nunca, en absoluto y tampoco. Los adverbios de lugar son arriba, a la derecha, aquí, cerca, lejos y detrás. Las frases adverbiales son a menudo, por poco y desde luego. También tenemos adverbios de tiempo, que son mañana, luego, ayer, pronto y antes. Adverbios de cantidad, suficiente, bastante, nada, algo, poco y mucho. Adverbios de duda, quizá, ojalá y probablemente. Y adverbios de afirmación, que son exacto, cierto y claramente. Vamos al número 3. Reunidos en comunidades y de manera solidaria, traigan la lista del memorama relacional para iniciar la reflexión sobre el uso de adverbios y frases adverbiales y cómo es que enriquecen nuestros relatos. Con base en su reflexión, dialoguen y anoten los ejemplos de los adverbios según corresponda en la siguiente tabla. Entonces aquí vamos a acomodar los adverbios según en donde correspondan. Pausa el video y realice la actividad. Una vez que termines, continúa con el video. Ahora que ya terminaste, continuemos. Entonces vamos a ver, los adverbios de modo son bien, mal, regularmente, fácilmente y rápidamente. Los de cantidad son suficiente, bastante, nada, algo, poco y mucho. Los adverbios de tiempo: mañana, luego, ayer, pronto y antes. Los adverbios de negación son jamás, nunca, en absoluto y tampoco. Adverbios de afirmación: exacto, cierto y claramente. Adverbios de duda: quizá, ojalá y probablemente. Adverbios de lugar: arriba, a la derecha, aquí, cerca, lejos y detrás. Y las frases adverbiales son a menudo, por poco y desde luego. Ahora ya tenemos completada la tabla. Vamos a continuar. En asamblea, investiguen si en su salón o escuela las generaciones pasadas dejaron sus cápsulas del tiempo. Si las hay, lean y aprendan y diviértanse. En caso de que no exista una cápsula del tiempo o un libro de recuerdos, soliciten a su maestra o maestro que les cuente alguna historia de un hecho significativo de la escuela. Luego, la maestra o el maestro plasmará esta breve historia en un pliego de papel o en el pizarrón para que la mayoría pueda verla. Si un integrante habla otra lengua, solidariamente ayúdenlo a traducir las historias en el lenguaje de señas mexicanas o en otro idioma. Aprovechen las tarjetas del memorama relacional y la tabla comparativa para identificar los adverbios y las frases adverbiales.
participen en la elaboración de una lista como la de la tabla comparativa de adverbios. Vamos a hacer un ejemplo. La lista de adverbios. Aquí tenemos todos los adverbios que ya vimos. Rápidamente, lentamente, bien, mal, afuera, adentro, siempre, nunca, pronto, tarde, temprano, mucho, poco, bastante, cerca, lejos, claramente, probablemente, repentinamente y constantemente. Ahora es su turno. En comunidades, narren una anécdota significativa de la escuela. Recuerden tomar en cuenta todos los sucesos y detalles importantes. Utilicen los adverbios y las frases adverbiales en su historia. La cápsula del tiempo debe estar hecha de un material resistente, ya que tendrá que perdurar por varios años. Contesten en el cuadro las siguientes preguntas para narrar su anécdota. Las preguntas que tenemos que contestar son las siguientes: ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿Hubo consecuencias? ¿Y quiénes estaban? Escriban su narración con base en las preguntas anteriores. Incluyan otra información que consideren relevante y usen adverbios. Los detalles y la creatividad son muy importantes. Cuiden los aspectos indispensables en su texto, como la ortografía, el orden de los eventos en párrafos, las ideas principales, y recuerden que esta historia se incluirá en su cápsula del tiempo. Voy a poner un pequeño ejemplo. Hace 3 años aproximadamente, en un día soleado, poco antes de salir de clases, algo sorprendente sucedió. Probablemente nadie nos hubiera creído, pero todos fuimos testigos de lo que pasó. La maestra Rosita nunca había comentado que sabía tocar la guitarra, y ese día nos sorprendió a todos cuando antes de la salida nos llamó al patio y nos pidió que nos sentáramos cerca de ella. Desde luego todos obedecimos. Los primeros en ir fuimos Lupita, Roberto y yo, pero todos los compañeros del grupo siguieron la instrucción. Entonces, cuando todos estábamos listos, la maestra comenzó a tocar. Quizá fue tanta nuestra emoción que los demás alumnos comenzaron a acercarse y, sin importar que no fueran del salón, rápidamente todos estaban cerca de la maestra. Ella se conmovió tanto que tocó durante más de 1 hora y desde luego todos le aplaudimos al finalizar su participación. Ese día nadie quería irse de la escuela, pero los papás estaban esperando la salida y todos nos fuimos muy contentos. Quizá la maestra nunca se haya enterado del gusto que nos transmitió por la guitarra y la música en general. Vamos a continuar. Reorientemos y seguimos. Futuras generaciones leerán sus aventuras y será una forma de conocer lo que les sucedió. De este modo, podrán hacer una comparación con la actualidad y descubrir lo que aún hacen y lo que ha quedado en el pasado. Ahora que ya tienen su historia en asamblea, revisen que no hayan omitido datos importantes y que la información esté organizada adecuadamente. Organizados en comunidades, revisen que sus narraciones cuenten historias donde prevalezcan valores como el respeto, la empatía, la solidaridad, la honestidad y muchos más. Siempre será grato recordar grandes sucesos. Intercambien entre sus comunidades el borrador de su narración. Al concluir la lectura, digan con respeto sus opiniones. Apóyense de un organizador gráfico donde coloquen los rasgos importantes. Pueden escribir más criterios de los que se tomaron en cuenta. Vamos a la tabla de abajo. Aquí vamos a comprobar si se realizó correctamente y del otro lado si tiene alguna observación al respecto. Por ejemplo, en la narración cuenta algún hecho o significado. Si es así, vamos a ponerle que sí y alguna observación que nosotros podamos agregar. Por ejemplo, sí, cuenta la historia de la maestra cuando mostró su talento en la música. Pausa el video y una vez que termines, continúa con el video. Ahora que ya terminaste, continuemos. En la redacción se usan adverbios y frases adverbiales. Sí, por ejemplo, cuando dice probablemente, quizá, desde luego, cerca, rápidamente, etc. Hay varios adverbios en el escrito. La siguiente dice, la narración tiene orden y se entienden las ideas principales. Sí, tiene un inicio en el que se menciona dónde ocurrió, desarrollo en donde se cuenta cómo sucedió y el final que describe en qué terminó todo. La ortografía es correcta, en este caso sí.
Se utilizan párrafos para expresar diferentes ideas si las ideas están distribuidas en párrafos. Vamos al inciso B. Continúan en comunidades para escuchar las razones por las cuales organizaron su información de esta manera. Juntos den sugerencias para mejorar sus narraciones. Es momento de enriquecer su trabajo con las propuestas anteriores. Escriban en comunidades nuevamente la anécdota e incluyan dibujos o recortes. Tenemos la cápsula del tiempo. Inscríbete a los cursos en desafiosmatemáticos.com. Y hasta aquí termina la sesión de hoy. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.